Periodismo objetivo, responsable y equitativo. Y así es, durante un poco más de 2 horas, Daniel Noboa y Luisa González se enfrentaron en el debate presidencial de cara al balotaje del próximo 13 de abril. Pese a que el espacio tenía previsto 5 ejes temáticos, los candidatos se centraron en sus respuestas, en señalamientos y acusaciones. La noticia requiere profundidad. En Notimundo están los protagonistas de la noticia. Y nos acompañan a esta hora el doctor José Chalco, abogado constitucionalista, y también la licenciada Estefanía Luzuriaga, politóloga. Muy buenas tardes a ambos y gracias por acompañarnos. Les saludan María del Carmen Álvarez y Fausto Yepes. Buenas tardes. Hola con todos, buenas tardes. Gracias. Bueno, pues anoche vimos un debate en el que se quedó debiendo nuevamente el cómo a todos los ecuatorianos, propuestas sin ninguna base, tratando de agradar a los ciudadanos, a los votantes. Un debate además cargado de acusaciones para distraer de lo que realmente importa. Inicio con usted, licenciada Luzuriaga. ¿Cuál fue su impresión? ¿Qué podríamos rescatar de lo que vimos anoche? Bien, gracias por la invitación y con el ánimo de no caer, digamos, en los mismos argumentos de esta introducción, creo que se rescatan algunos elementos que tal vez se han pasado por alto en el análisis. Para mí, un tema súper importante tuvo que ver con el manejo de la audiencia y de la segmentación de esa audiencia. Ambos candidatos se centraron en hablarle a un público general indeterminado, eso quiere decir como a un todos inclusivo. El único que en algunos momentos hizo menciones específicas en la segmentación de ese discurso fue el candidato presidente Daniel Noboa, que en algunos momentos sí hablaba directamente, por ejemplo, a las madres, a las mujeres, hizo algunas menciones a los emprendedores y empresarios como grupos claves a los que apelaba. A mí me hubiera gustado o hubiera esperado que en este debate encontremos una segmentación más clara de ese electorado al que iba dirigido alguno de los argumentos, sobre todo si la intención era apelar a los indecisos. En general podríamos decir que lo que se hizo fue fortalecer su posicionamiento y su diferenciación en términos del proyecto político que ambos representan, más que motivar o convocar a aquellos que en este momento siguen estando indecisos con relación al voto. Ahora bien, respecto de ya la parte del contenido del debate, doctor Chalco, en medio de las acusaciones, en medio de todas estas burlas inclusive que pudimos presenciar entre los dos candidatos, mutuamente se acusaban de cosas, no quedó un poco la impresión de que aparte de las propuestas, faltaba también la intención de los candidatos de captar esa votación, porque parece que no iban a ningún lado, no tuvieron un norte. Fausto, buenas tardes. María del Carmen, licenciada Luzuriaga. Mire, yo creo que aquí hay que tener claro algo. En muchos momentos del debate se mostró más una estructura anfiteatral. Una estructura anfiteatral en donde claramente imperó la ausencia seria de propuestas, de camino, yo diría de algo, incluso de la estructura mismo del debate. ¿Qué mejor hubiera sido que las preguntas sean sobre los planes de trabajo, antes que estas generalidades de los ejes temáticos? ¿Qué acertado hubiera sido un rol de un moderador que no sea un cronómetro humano y que tenga la potestad, la posibilidad de interferir precisamente para reconducir, recanalizar y conocer los planes de trabajo de uno y otro? Es decir, yo creo que hubiera sido mucho más idóneo, mucho más necesario para el país y para movilizar la votación que uno y otro candidato desea, porque eso también es importante. Asumo que la intención del debate y de los candidatos pasa además por una línea de lograr movilizar electores. En esa consecuencia, hubiera sido mucho más interesante
pudo haber sido mucho más interesante entonces que se lean los planes de trabajo y que las preguntas vengan sobre las propuestas de uno y otro candidato. Esto quizás como una cuestión general introductoria, porque efectivamente yo sí creo que el país también debe celebrar que haya debates, ¿no? Yo creo que esto sí es un avance en la democracia del país, en la vida republicana del Estado, y hay que celebrar la posibilidad de que existan debates. Lo que no se puede celebrar es de muy bajo nivel, lo que no se puede aplaudir es de muy bajo nivel y la escasa posibilidad de encontrar razones y argumentos sustanciales sobre lo que depara al país. Y ahí existieron, Fausto y María del Carmen, distintos ejes temáticos que yo creo que faltó mucho por comprender el país. El tema de la seguridad social indiscutiblemente es una cuestión que hay que afrontarla y tiene que afrontarse eso más allá de adjetivizaciones, epítetos y calificaciones. Ahora, doctor Chalco, usted ha señalado algo que me parece importante y que quisiera ver cuál es la posición de Estefanía respecto de esto. No movilizaron votos, es decir, prácticamente, y es un poco la sensación que tuvimos muchos, no sumaron, no restaron, quedaron un poco tal cual como llegaron al debate, cuando la idea también, incluso para sus asesores de campaña, asumo yo, habría sido que en el post-debate podamos posicionar, ganó tal, ganó cual, pero hemos visto también las opiniones en redes sociales de mucha gente en el mismo sentido, es decir, ninguno sumó, ninguno logró esta movilización de votos. Estefanía. Está el micrófono silenciado, por favor, si lo podemos activar. Bien, claramente el desarrollo del debate dio cuenta de una hiperpolarización y una fragmentación. Eso significa, digamos, que en ese escenario ambos candidatos terminaron, como ya dije, hablando a su base, más que a los indecisos. Entonces, en lugar de tener, por ejemplo, propuestas inclusivas, el discurso lo que hizo fue fragmentarse entre ataque y descalificaciones. ¿Qué ocurre con esto? Tienes dos efectos. Por un lado, tienes una fidelización de la base. Al aumentar la polarización, se genera una fidelización más fuerte en la base. Es decir, entre más me diferencio del candidato opositor, más aceptación y más firmeza obtengo de mi base, sobre todo cuando vemos una construcción del voto que realmente está dividida entre un voto a favor, es decir, pro Daniel Noboa o pro Rafael Correa, en este caso representado por Luisa González, o anticorreísmo y antinoboísmo. Entonces, también es una estrategia, también funciona porque ayuda justamente a fidelizar esas bases. ¿Qué es lo que ocurre? Que el electorado indeciso, el voto blando, se queda sin respuestas claras a las problemáticas, que es lo que podría motivar a ese elector indeciso por una opción o por otra. ¿Qué es lo que debemos esperar? ¿Qué ocurre en la campaña, acto seguido del postdebate, y cómo esas píldoras que escuchamos, porque cuando reescuchamos y volvemos a ver el debate, sí se dieron píldoras, yo le llamo, o sea, como unas líneas muy concretas de gestión o de propuestas. ¿Cómo eso lo van a desarrollar? Es lo que todos los ecuatorianos estamos esperando, el cómo de esas ideas. Ahora, doctor Chalco, si pudiéramos dentro de todo rescatar un punto fuerte a favor de cada uno de los candidatos que podría, como lo decíamos, en el postdebate tal vez explotarse aún más de lo que vimos anoche, ¿cuál sería ese punto? Mire, María del Carmen, yo considero que el debate en sí mismo deja un elemento que creo que es indiscutible: la serenidad del candidato presidente y los ataques reiterados de la candidata. Y yo creo que esto sí está en la percepción nacional. Esto se encuentra en distintas esferas, una habilidad, porque aquello hay que denominarlo así, una habilidad hacia no caer en las provocaciones. Yo creo que esto sí es parte de la discusión, en donde, vea, yo he visto desde la formación jurídica con sorpresa cómo la candidata González acusa de delitos así libremente. Eso en cualquier espacio puede tener repercusiones jurídicas.
usted no puede, pues, acusar a cualquier persona sin una sentencia en firme. Hay que tener mucho tino en eso, ¿no? Yo he visto con sorpresa ese nivel permanente de ataque y, obviamente, incluso podría yo destacar ciertos dotes, ciertas habilidades para lograr el reconocimiento también por parte del presidente, que la candidata González reconozca que es parte, que es quien lleva un sobrenombre en alguno de los chats que investiga la fiscalía. Yo creo que aquello es interesante. Creo que el postdebate, entonces, con estas premisas, va a tener una clara discusión sobre al menos 4 temas trascendentales. El primero, la dolarización. A lo largo del debate esto estuvo presente. La dolarización y las fórmulas para defenderla, para mantenerla, para priorizarla, para disciplinarnos en el país, para tutelarla. Es que yo creo que ya está claro, y aquí mismo hemos conversado con distintos actores, la sostenibilidad de la dolarización no depende de un artículo normativo, depende de una disciplina, de una actuación gubernamental. Creo que también quedará para el postdebate, indiscutiblemente, esta suerte de la cercanía a las libertades y el reconocimiento al gobierno dictatorial de Venezuela. Es que esto indiscutiblemente es una cuestión cercana para el país y no es por un tema del posicionamiento. Los ecuatorianos tenemos en las esquinas de cada barrio a venezolanos, a nacionales del Estado venezolano. Es decir, es una cuestión muy cercana para los ecuatorianos mirar lo que sucede con el país de Venezuela. Resulta contradictorio, sí, perdón que lo interrumpa, resulta entonces contradictorio que se hable de que se va a respetar derechos cuando se da una validación a un gobierno dictatorial. ¿Es poco creíble? Yo sí creo que una de las fortalezas, del formato del debate, sí fueron las preguntas cerradas. Porque las preguntas cerradas permitieron esto, sí o no. Y claro, ¿cómo usted puede hablar de libertades, de democracia, de reconocimiento de derechos, si es que usted dice que reconocerá al gobierno de la dictadura venezolana? Es que, ¿qué significa aquello? Aceptar prácticas, aceptar conductas, aceptar el proceder de ese gobierno. Y no digamos más allá para no inmiscuirnos, pero que sí, los académicos, los ecuatorianos, los juristas, el país entero, lo tiene muy cerca. Esto no es una cuestión de distancias. En todas las esquinas del país, de todas las ciudades, vemos la migración como efecto, consecuencia de lo que vive Venezuela. Entonces yo sí creo que esto es al menos una antítesis que nos indicaría cuáles son las lógicas reales de lo que sucedería en caso de existir un gobierno. Y a propósito de los ejes temáticos, uno de los que a mí personalmente me llamó la atención, que no fue abordado con claridad, totalmente lo contrario, no hubo propuestas, no hubo respuestas tampoco, y quedó todo un poco en el aire. Los dos candidatos patinaron en el tema de seguridad, Estefanía. Esto es importante destacar porque además recordemos que es una de las principales, si no la principal preocupación de los ecuatorianos. Eso se ha mostrado en varias encuestas. Los ecuatorianos estamos pendientes de qué harán respecto de la seguridad. No hubo respuestas, no hubo propuestas y los dos patinaron en este tema. Sí, realmente fue sorprendente que ambos candidatos no profundizaron en acciones concretas para abordar esto que es un tema crítico y que está en el top of mind de la agenda ciudadana. Eso es importantísimo tenerlo claro. Nos dejó a los ecuatorianos, a la audiencia, con la incertidumbre sobre cuáles son esos planes reales de la acción. En el caso del presidente candidato Daniel Noboa, él definitivamente mencionó que continuará trabajando sobre lo que ha venido haciendo en estos meses de gestión, que reconoce el logro y el trabajo arduo de las fuerzas del orden público, y que, pues, evidentemente fortalecerá la gestión de estas instituciones a partir de alianzas, etcétera. Pero en el caso de la candidata Luisa González, ha sido muy difícil distinguir dónde propone algo distinto o innovador a lo que ya se está implementando. Es decir, fue prácticamente una presentación que recuperaba todo lo que ya se ha instalado.
sin proponer algo nuevo y también sin decir cómo va a mejorar estas acciones en concreto la situación de seguridad, en algo en lo que ambos acordaron, y creo que empieza a darnos luces de lo que podría pasar en un escenario en el que alguno de ellos, que electo candidato, es que consideran que el problema es un problema transnacional y que evidentemente van a buscar en aliados internacionales en diferentes países apoyo en diferentes maneras, recursos, capacitaciones, formación, etcétera. Me pareció que ahí el presidente candidato Daniel Noboa perdió una oportunidad importante, porque es la primera vez en la que vemos a Luisa González diciendo públicamente que va a buscar apoyo de Estados Unidos. Me parece bastante difícil, dado el recorrido que tiene Revolución Ciudadana y sus liderazgos en los vínculos internacionales con este país, que eso efectivamente se pueda concretar. A mí me hubiera gustado saber cómo iba RC5 a conseguir el apoyo de Estados Unidos para esta lucha. Así como también dijo cuando hablaba, y quiero aprovechar el comentario anterior, cuando hablábamos del tema del reconocimiento de Maduro, para mí fue muy problemático lo que siguió en la justificación, en el que ella dice que va a regresar a los venezolanos como Trump está regresando en este momento a las personas ilegales en Estados Unidos. Entonces vimos dos referencias directas a un modelo de gobierno que es esencialmente distinto al que propone Revolución Ciudadana y evidentemente en este momento su líder principal en el país, que es Luisa González. Pero en todo caso, licenciada Luzuriaga, ¿cómo podría leerse eso? Usted bien lo anota, dice la candidata por la Revolución Ciudadana habla de cooperación internacional con Estados Unidos cuando a su líder máximo no se le permite entrar. Habla además de proteger la dolarización, habló de la importancia de la dolarización en el país, mientras nuevamente su líder máximo, quien dijo que sería su asesor económico, lo único que ha dicho desde siempre es que la dolarización es un grave problema para Ecuador e incluso hay asambleístas de su mismo partido que hablan del ecuadólar. Entonces, ¿cuáles son las conclusiones ante esto? ¿Se trata de un show político, de decir lo que sé que la gente quiere escuchar? ¿Hasta ese punto estamos llegando con los candidatos? Bien, yo creo que definitivamente Luisa González adoleció de esto. Ahí empieza, en mi opinión, el debate bastante bien. Es decir, claramente el equipo de comunicación planteó una estrategia en la que buscaba que la candidata se presente como una líder política alineada a lo que nosotros denominamos un liderazgo en hard skills. Eso quiere decir hablar de datos técnicos, cifras, porcentajes, eventos noticiosos, es decir, tratar de darle a ella una puesta en escena donde se vea como una líder pragmática, con un discurso muy tecnocrático, pero ella no logra sostener ese discurso y entonces empiezan a aparecer esto que yo llamo fracturas discursivas, es decir, empieza a recuperar elementos que sabe que son apetecibles para el electorado y a incorporarlos en su argumentación. ¿Qué es lo que ocurre con eso? Primero, eso hace que algunos puntos muestren vacíos evidentes entre lo que se dice en el debate y lo que proponen los valores políticos del partido, que es muy delicado porque sabemos que el endoso que hace Revolución Ciudadana de este porcentaje de votos que oscila entre el 25 y el 30% es precisamente por la consistencia en esos valores. Es decir, al que le gusta, excelente, al que no, claro, no. Puedes endosar por esa consistencia discursiva que en este debate se rompió. Y eso a mí me parece que va a tener un efecto, no en el postdebate, pero sí en el desarrollo de la campaña. Ahora bien, ¿podríamos establecer un factor diferenciador, doctor Chalco, entre los dos candidatos? ¿Qué podríamos destacar en el caso de Daniel Noboa? ¿Qué podríamos destacar en el caso de Luisa González respecto de lo que demandábamos? O al menos con esa intención llegamos para ver el debate, las propuestas. Mire, yo creo que hay algunos elementos que hay que destacar en los distintos ejes, ¿no? En esta división de los ejes temáticos que se realizó. Por ejemplo, el abordaje sobre la seguridad social.
El abordaje de la seguridad social, el presidente candidato señala que es importante incrementar los afiliados y que para incrementar los afiliados se hace construyendo plazas de trabajo. La candidata González señala que hay que aumentar los afiliados, pero controlando que se afilie efectivamente por parte de los empleadores. Esto yo creo que muestra dos visiones. Es decir, una visión quizás de generación de oportunidades y la otra, la visión de un Estado omnipresente en la sociedad, ¿no? Yo creo que las correcciones hay que hacerlas, por supuesto, pero para ello existen ya los canales y los conductos actuales. Entonces, yo creo que estos son elementos que sí nos muestran. Sobre el tema de seguridad, el presidente candidato señala el retorno de las bases de Manta, señala que no hay que pactar con las mafias para que haya seguridad, señala que es importante la defensa de la institucionalidad. La candidata González señala que para ello es importante el equipamiento y dijo algo que a mí me llamó mucho la atención, el equipamiento y también una suerte de capacitación con países vecinos. Bueno, ¿cuáles son los países vecinos que puedan manejar temas de seguridad? Esto es importante mirarlo y entonces ahí quizás uno sí puede entender una respuesta de una dinámica de hacia dónde mira uno y hacia dónde mira otro candidato. Creo también, Fausto, que siempre hay estos defectos, ¿no? Un defecto permanente que yo escucho mucho, esta suerte de histeria por la reformitis normativa, ¿no? Y digo así, una reformitis normativa, porque siempre le culpamos a reformar la ley, a reformar la Constitución. Yo creo que este es un país hipernormativizado. Este es un país que tiene un exceso normativo. Lo que no tiene y lo que no ha tenido son funcionarios serios, con personalidad y que apliquen las normas vigentes. Entonces, siempre vamos a esto de las acusaciones normativas. Por ejemplo, la tabla de consumo de drogas. Eso está en la ley penal. Eso está en el Código Orgánico Integral Penal del Ecuador. Una de las ofertas del presidente era precisamente hacer una reforma al COIP. Ya, entonces, eso se tiene que hacer en esa línea, pero no va a una línea de acusación. No tiene sentido las acusaciones de quién hizo la tabla. No. Yo creo que hay que ser más pragmáticos en esto. Es decir, si esto se quiere eliminar, hay que reformar el Código Orgánico Integral Penal. Si se quiere mejorar una lógica de una constitución que permite un consejo de participación y otros temas más, hay que pensar en serio, pero no como una respuesta política, sino como una respuesta de un producto de un consenso constitucional, de un acuerdo constitucional por el país. Pero a mí sí me preocupa, vuelvo a decirlo, esta suerte del reformismo normativo en donde se considera que reformando normas todo va a cambiar, todo va a mejorar. Oiga, si la respuesta de gobernabilidad ninguno de los dos candidatos pudo asumirla. Y yo creo que eso sí es penoso. El país viene a una asamblea polarizada, a mitades. ¿Cómo van a gobernar? Estos sí son respuestas necesarias. Entonces, vea usted cómo se excluyó la respuesta sobre gobernabilidad para los ataques. Y creo que el país pudo ver quién trajo el discurso del ataque, quién trajo el discurso de no mantener la cordura. Hay que respetar a todos, no solamente a la candidata o al candidato. Hay que respetar al país que está mirando. Ese es el ejemplo para los electores. Ese es el ejemplo que dejan a las generaciones. Yo creo que entonces hay que hacer las pausas necesarias y entender así la dinámica del debate. Y al final también decir de que la confianza internacional sí es una fortaleza de uno y una desventaja de otro candidato. La confianza internacional sí proviene precisamente de lo que está alrededor y lo que contextualiza a una y otra campaña. Una campaña que dice que reconocerá al gobierno de Maduro, bueno, no nos va a dar mucha buena imagen internacional para las inversiones, para la confianza internacional, para los mismos créditos que tiene este país. Y esa es la realidad, hay que saber que el país tiene crédito internacional, que hay que pagarlo, que hay que cumplirlo, que hay que buscar nuevas fuentes de financiamiento. Esto es así. No, este no es un país perfecto, es un país más bien donde se necesita candidatos menos imperfectos, que no se burlen y que digan la verdad.
En todo caso, ambos candidatos nos quedaron debiendo, y ante esto, licenciada Luzuriaga, ¿qué podemos esperar para esta campaña, para la segunda vuelta entonces? Y ellos mismos, ¿de qué forma van a poder llegar a quien posiblemente, muy probablemente, no han llegado después del debate que vimos anoche? Micrófono. Creo que el debate ha marcado la pauta de lo que va a ser la campaña. Sabemos siempre que en la campaña de balotaje se tiende a aumentar el nivel de campaña negra, de campaña confrontativa. Eso se ha convertido en una práctica, digamos, aceptada en esta instancia en la que nos encontramos. Sin embargo, el debate da cuenta de que definitivamente vamos a echar en falta, por lo menos como quisiéramos, argumentación de orden racional, tecnocrático, y vamos a ver una apuesta muy fuerte por un intercambio de elementos comunicacionales muy ajustados a las emociones y a este voto emocional. Eso nos lleva también a pensar en la construcción de la imagen, es decir, seguramente lo que los candidatos traten de hacer en sus plataformas digitales y en sus recorridos en territorio va a ser centrarse en la construcción de una imagen en lugar de centrarse en propuestas sustantivas. Creo que va a ir por ahí y realmente esperaríamos, ¿no? Que estos estilos se vayan volviendo cada vez más consistentes. Entonces, por ejemplo, veríamos a un Daniel Noboa con una propuesta más conciliadora, un poco más inclusiva, con un liderazgo con un perfil un poco más estratégico, que responde como a este líder, al arquetipo del líder estadístico, y de alguna manera con una apertura mayor a la inclusión de posiciones cercanas a su propuesta sin que sean necesariamente las mismas. En el caso de Luisa, seguramente ella va a ir terminando de configurar un liderazgo más confrontativo, que apele a un arquetipo justamente de un líder, quiero decir, de guerra, en el sentido del uso de la imagen, tanto su proyección personal como su construcción discursiva. Entonces, seguramente hacia allá se decantarán las campañas. Pero en todo caso está bien, es lo que le conviene, por ejemplo, a Luisa González hacer en este momento. Es una apuesta difícil, es decir, es una apuesta difícil porque esa estrategia tiene dos posibilidades. Una posibilidad es que sea aceptado y que se reconozca y que se construya un imaginario compartido en el que ella responde a este liderazgo de un líder de guerra. Pero hemos visto que en las últimas dos elecciones el país ha optado por posturas más consensuadas, por un liderazgo que sea más pragmático. Estamos viviendo como país una situación de violencia y de agresividad tal que lo que el electorado ha preferido en las dos elecciones anteriores ha sido un tono más cauto, un tono que pueda tomar decisiones de manera técnica. Si ese fuese el caso, podría terminar siendo desfavorable. Veremos cómo responde la ciudadanía. Y faltan ya un poco más de 2 semanas para llegar a las urnas. Esperamos a ver cuál es la reacción de los ciudadanos respecto de este debate, el postdebate y pues sin duda lo que venga en la campaña electoral. Agradecemos al doctor José Chalco, abogado constitucionalista, a la licenciada Estefanía Luzuriaga, politóloga, por haber estado con nosotros haciendo este análisis de lo que ocurrió ayer domingo en el debate presidencial. Gracias a los dos. Buenas noches, un gusto. La invitación, buenas noches a todos. Gracias, una buena noche. Definitivamente no hubo propuestas, no hubo respuestas tampoco. Nos quedamos prácticamente todos un poco en el aire y en lo que han coincidido, creo que varios analistas, María Carmen, es en esta, no hubo la movilización de los votos. Las cosas quedaron casi tal cual y les resta 2 semanas, un poco más para la campaña electoral. De ahí creo que
podrán verse los equipos de campaña. Pero es un poco lo que esperábamos, ¿no? Realmente no había mucha expectativa. Lo que quisiéramos, lo que queríamos ver era otra cosa, pero lo que esperábamos era ver esto, porque además el formato no permite que sea distinto. No permitió tampoco que la moderadora en este caso pueda intervenir para frenar un poco los ataques, para concentrar más un poco el debate en lo que debió ser, que era un debate en esta generación de propuestas que no fue tal. Al final sí arrancó, yo estuve presente en uno de los lugares que había sido dispuesto con una pantalla gigante, estaban los militantes y los seguidores de ADN. Posteriormente me pasé en una segunda parte donde estaban los de Revolución Ciudadana, y eso era básicamente un show, con aplausos del momento en el que el uno le hacía un chiste al otro, o con el sarcasmo, en el que el otro respondía con un insulto, y viceversa. Es decir, show, lo que yo decía hace un momento, claro. Que se montaba con estos aplausos. Yo veía la reacción de la gente y era básicamente eso, ¿no? Era esta reacción de risa, esta reacción de asintiendo en algunos casos respecto de las acusaciones de un candidato a otro, pero nunca una propuesta sobre la cual la gente diga, bueno, esto es interesante. Yo analizaba mucho las reacciones de la gente y pues fue básicamente ver un programa algo, entre comillas, entretenido. Así es, lamentable. Y lo que tú decías, esperemos que también se tome en cuenta para futuro, que el papel del moderador se analice, porque si van a tener obviamente a una persona con un prestigio de periodista serio, que lo es, Ruth del Salto definitivamente, totalmente. Pero que tenga la posibilidad de intervenir de alguna manera, porque si no, pongan a cualquiera. Da lo mismo que ni siquiera haya moderador si no es capaz de intervenir, claro, en determinados ahora que hay inteligencia momentos artificial, pues crean un personaje y así listo. Es. Si es únicamente no hace falta, de si es alguien que el cronómetro, incluso nos ahorramos algo por ahí, pero creo que es importante, habría sido importante que el formato permita la participación de alguien tan destacado como Ruth del Salto para poder intervenir, frenar un poco el debate, conducirlo a lo que queremos. Y que además respondieran, ¿no? Que sea propuestas. Porque muchas veces ni siquiera respondían. Respondían inicialmente y luego le daban los dos. Hicieron eso de que le daban vuelta a la pregunta y contestaban lo que ellos querían. Por eso lo que destacaba el doctor Chalco, las preguntas cerradas, en el único momento en el que teníamos una respuesta clara sobre la posición del candidato o de la candidata. Así es. Veamos qué ocurre en los próximos días ya con la campaña electoral. Esto es Notimundo Estelar, siempre bien informados. Usted está escuchando